Pues hoy, Vidi, quería abrir con un temita que está, como tú bien sabes, muy candente a nivel mundial, ¿no? Y que se origina principalmente en Estados Unidos. Y esto el tema de las protestas que se han convertido en primero en manifestaciones masivas y luego pues en saqueos y en altercados con la policía. A raíz de la muerte, supongo que todo esto, pues aquellos que nos estén escuchando y viendo estarán bastante al tanto, la muerte de George Floyd, un estadounidense de raza negra, ahogado por la maniobra del policía blanco, Derek Chauvin, que básicamente lo ahogó con su rodilla, poniendo su rodilla y todo su peso corporal en el cuello de esta pobre persona que estaba ya reducida y con las esposas puestas. Esposada. Eso es. Y nada, pues tendríamos que hablar un poquito de ello porque al final sucede que me hallo en territorio estadounidense y lo estoy viviendo. Sí que es cierto que como extranjero que soy y persona que no tiene tanto apego a la cultura estadounidense o quizá tanta voluntad por involucrarme en su sociedad, al final, ¿no? Siempre la miro un poco con los ojos del que no es de aquí, ¿no? Como inmigrante que soy. Pero eres inmigrante de muchos años. Sí, no, claro. Eso sí es verdad. O sea, ¿en todos estos años no te has sentido un poquito norteamericano? No, la verdad es que no. Es decir, cuanto más conozco su sociedad, menos siento que pueda establecer... Menos ganas tienes. No, menos siento que pueda establecer una relación con ellos. Es decir, la forma en la que ven la vida, la forma en la que ven la sociedad... Que conciben la vida, no claro, es la que no es para nada similar a la mía. Sí que es cierto, por supuesto, y eso hay que decirlo también, que ofrece determinadas libertades, de determinadas maneras dentro de esa sociedad en conjunto con respecto a la que no me adscribo. Sí que hay elementos en cuanto a que te dejen tranquilo, en cuanto a libertad, en cuanto a maneras de desarrollar determinadas áreas profesionales en las cuales con las que me siento más identificado o que me parecen más positivas de las que pueda encontrar a lo mejor en Europa, en Latinoamérica, en África o en Asia, que es principalmente el motivo por el que yo estoy aquí. Es decir, yo no estoy aquí por, digamos, cumplir al uso el sueño americano y rendirle en cuanto sea posible pleitesía a la bandera de las barras y las estrellas, que lo respeto también, esto es importante decirlo. O sea, he conocido aquí a mucha gente que persigue ese sueño americano clásico y creo que hay que respetarlo porque es algo tremendamente difícil, duro, que requiere un esfuerzo a veces que no compensa, bajo mi punto de vista, y aún así lo hacen solo por tener una vida mejor. Luego eso creo que debe de quedar claro, y pese a que yo sea un caso diferente, no creo que sea ni mejor ni peor, es simplemente pues que cada persona es diferente y tiene una manera de ver la vida y de vivirla diferente. Eso es todo. En fin, la cuestión está que como espectador, pues llevo unos días aquí viviéndolo. He visto las manifestaciones pasar por la calle de abajo de mi casa y escuchar un poco pues esos cantos y verles marchar, lo cual respeto y creo que cuando una población está en desacuerdo tiene que hacerlo. Obviamente ahí, en ese punto positivo, también hay una contrapartida negativa que sería el tema del coronavirus. Porque esa misma gente, esos mismos medios que apoyan y que forman parte de estas protestas son los mismos que decían que que la gente debería de quedarse en sus casas, que no tenían que protestar cuando, semanas atrás, hubo mucho más pequeñas, pero hubo protestas para que abriesen de nuevo la economía, para que intentasen dejar a la gente salir más, etcétera, etcétera. Y aquí en España también han pasado, ¿eh? Claro, Hubo el otro día una manifestación y por supuesto que todos estamos a favor, pero era dantesco, tío, ver a la gente ahí hacinada unos juntos a otros. Claro, es un tema... Y aquí se llega, de hecho, desde las autoridades tanto sociales como mediáticas, se llega a decir que es lo correcto, que lo del el COVID es muy jodido, pero en un momento dado la opresión racial es más jodida y como consecuencia
un mal supera al otro y por tanto se debe actuar de tal manera y manifestarse. O sea, que es un sacrificio necesario. Claro, algo muy debatible. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? La gente al final que opine lo que quiera, que es la clave de todo, que la gente tenga libertad para opinar siempre y cuando conozcan la situación. Y eso es lo que yo un poco también quería hablar contigo, porque creo que desde fuera se percibe la causa, pero quizá no se percibe toda la situación que lleva a que se produzcan esas manifestaciones en pos de esa causa, ¿sí? La causa está clara, a priori, ¿verdad? Es decir, stop racismo. Hemos visto a los futbolistas haciéndolo, hemos visto a políticos generalmente progresistas o de izquierdas, estoy hablando siempre desde fuera de Estados Unidos, en este caso, haciéndolo, apoyándoles, stop racismo, acabemos con todo este tema de la xenofobia, etcétera, etcétera. Pero claro, luego te pones a indagar y a de verdad meterte y ver qué está sucediendo, qué es exactamente lo que quiere esta gente que protesta y qué hay detrás de todo ello, y es algo bastante más complicado, ¿no? Porque tenemos argumentos indudables a favor de la cuestión que acomete a estas protestas. Es decir, en Estados Unidos hay un racismo, hay un sistema racista que oprime, en este caso, principalmente a la persona negra, ¿no? No voy a intentar no utilizar el término afroamericano, aunque en realidad me da igual, pero bueno, no voy a intentar utilizarlo porque parece ser, según he leído en la página web de Black Lives Matter y en otra gente, otros sociólogos y estudiosos del tema, que prefieren el término black, o sea, el término negro. Lo ponen con... Sí, porque hay negros no afroamericanos. Es un tema complicado porque, claro, ellos en realidad sí que se quieren referir a aquellas personas americanas de raza negra, pero sienten que ellos no tienen ningún vínculo con África y como consecuencia no se les tendría que denominar necesariamente afroamericanos, que es algo, es misleading, que induce a error. Por eso ellos prefieren ser llamados negros, black, con B mayúscula, dicen concretamente en la página web. Respetable, bueno, pues todo bien, no hay ningún problema. Entonces, intentaré utilizar el término así. La cuestión está en que hay elementos incuestionables en favor de la lucha por mejorar la vida de las personas de raza negra en este país. El primero es que, por supuesto, tuvieron que aguantar pues más de 200 años, casi 300 años de esclavitud, ¿no? Este es el primero. Indudable. Esta esclavitud que está en la génesis del propio país, obviamente organiza las cuestiones del futuro de manera tremendamente desigual para los negros que para los blancos o los de otras razas. Porque pese a que la esclavitud quede abolida en 1865, es impensable que al día siguiente de que se promulga la ley ya esté todo solucionado, que no pasa nada. Y claro, y mi esclavo ahora es mi coleguita, ahora es mi panita. Claro. Esto no es así. Y de hecho, el segundo argumento que podemos utilizar muy a favor de la cuestión racial o de la cuestión racista en Estados Unidos, mejor dicho, es las leyes que se pusieron en práctica posteriormente para de facto continuar oprimiendo y totalmente, en un momento dado, a finales del siglo XIX, principios del XX, segregar de manera organizada a la población negra estadounidense. Algo tremendamente lamentable, horrible, condenable y que es una gran mancha en la historia de esta nación. Claro, porque ahora que no hay esclavos, ¿quién me cosecha la producción? Este es el tema. Claro, podríamos dedicar un podcast entero a la cuestión de la esclavitud en este país porque es verdaderamente fascinante. El cómo se produce, el cómo ese pecado original del que ellos hablan está presente ya en la propia Constitución, ¿no? Los padres fundadores, los founding fathers de la nación estadounidense, existe un porcentaje alto de ellos que eran esclavistas, el mismo Thomas Jefferson. La cuestión está en que también ahí recogen esas dudas de, bueno, pero esta gente son también americanos y son esos hombres libres que decimos en la primera, de los que hablamos en el prólogo, en la primera frase es todos los seres humanos son gente libre puesta por Dios, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero habla de la libertad como el elemento inicial desde el que parte la nación estadounidense. Gente está afirmando o escribiendo esto que tiene esclavos. ¿Cómo lo entiendes esto? Esta contradicción tan brutal. Esto marca mucho luego el devenir de la historia de este país. En cuanto a las leyes que se ponen en práctica después de la abolición de la esclavitud, obviamente vuelven a reforzar esa desigualdad brutal entre ambas razas y como consecuencia condenar a los negros a vivir en guetos, a
a ser encarcelados de manera masiva, como hablábamos con toda la cuestión de las cláusulas del vacío legal que hay en esa 13ª enmienda, que es la ley, por así decirlo, que incluye o el artículo de la Constitución, mejor dicho, para establecer un paralelismo con España. La 13ª enmienda es el artículo que se incorpora a la Constitución estadounidense que de facto deja la esclavitud abolida y dice que todos los seres humanos serán libres en la nación y que ninguno puede poseer a otro. ¿Qué pasa? Que también dice que la libertad se les podrá quitar a aquellos que cometan actos delictivos. Y ese... O sea, que eres libre excepto, o salvo cuando... Y eso ya vamos a decir cuando me viene bien. Claro, ¿qué pasa? Que automáticamente, especialmente en el sur, que era donde se concentra la mayor parte de la población negra, empiezan a cometer una serie de actos de brutalidad policial o actos de brutalidad policial, pero al final los policías eran gente que estaba poniendo en práctica las leyes de los propios estados, en este caso del sur, que decían que de repente subieron la vara para considerar un delito de manera flagrante, porque vemos cómo de repente aparecen delitos como puede ser la vagancia o... El merodear. El merodear. Me encanta eso. Merodear, pum. Merodear. ¿Qué haces tú? Persona negra. No estaba merodeando, vamos. Para adelante. El merodeador, condenado por merodeador, 6 meses, un año, trabajos forzados. Y esta es la clave de esas leyes, ¿no? Que empiezan a encarcelar a un montón de gente y empiezan a hacerles... empiezan a someterles a trabajos forzados. Esto, de hecho, es prevalente durante toda la etapa de la segregación, pero el tema de la encarcelación, en realidad, cuando se multiplica de manera exponencial, es a partir de los años 70 con Nixon y con la lucha, con la famosa guerra contra las drogas. Las drogas. Sí. Por que supuesto. Implica sanciones mucho más duras para delitos menores de posesión de drogas, se ceba como consecuencia con las personas más pobres y, por ende, con las minorías, y acaba aquello, pues eso, con Estados Unidos siendo, como tú bien sabes, el país en términos de población que ocupa que tiene el 5% de la población mundial y, sin embargo, aloja en sus cárceles al 25% de los presos del mundo. Una desproporción brutal y claramente lamentable, que es consecuencia de esta manera de organizar su sociedad, su política y su sistema criminal, su sistema legislativo, vamos a decir. Es que estoy buscando la famosa frase, no me acuerdo cómo se llamaba, el del gabinete de Nixon, que dijo a los muchos años... claro, exactamente. Vamos a por la marihuana porque así vamos a por los hippies, y vamos a por el crack porque así vamos a por los negros. Claro que lo sabíamos, que lo de las drogas era una gilipollez. Claro. Este tipo, esas declaraciones están ahí, de este asesor de Nixon, que decía que en realidad la política, las drogas en realidad, o el hecho de que la gente consumiese drogas, se la sudaba un poco. En realidad lo que querían era atacar a determinados elementos subversivos de la población. ¿Por qué? Porque la gente, por un lado los hippies, promovían un cambio sustancial en el sistema de valores de la nación estadounidense, y los negros continuaban con su lucha con 2 cojones y con 2 huevos toreros, para reconocer sus derechos y para ampliar sus derechos que les pudieran equiparar con el hombre blanco, porque claro, volvemos a lo mismo, en el 68 se aprueba la Ley de Derechos Civiles, que acaba con la segregación, pero de la noche a la mañana no se puede pensar que eso se termina. Y durará muchos años y durará hasta hoy, que es por lo que protesta hasta cierto punto esta gente, porque en realidad esta gente lo que creo que se tiene que entender desde fuera es que no protestan tanto, yo creo, no protestan tanto por la violencia racista de la policía, que también protestan por ello y que es algo hasta cierto punto debatible, pero en realidad protestan porque creen que todavía queda mucho por hacer, que todavía siguen viendo que la mayoría de la gente pobre son minorías y son negros, que todavía siguen viendo pues toda esta gente, todo este tema de las cárceles que están llenas de personas de raza negra, o un porcentaje muy alto de personas de raza negra e hispanos por delitos menores, y creo que eso es en realidad lo que ellos quieren. Y por supuesto, claro, la brutalidad policial, que es indudable, existe porque ahora, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de verlo. Lo vemos en tiempo real. Casi. ¿Qué pasa? Que acerca de esta cuestión quería dar un dato
que también permite poner en perspectiva un poco esta situación. ¿Cuál es ese dato al que me refiero? Bueno, la realidad está que cuando miramos a los números, la cuestión de la brutalidad policial es existente, pero no sé si todo lo que está produciéndose es proporcionalmente adecuado a ello. Me explico. Sí, puntualiza, porque el que no te quiera entender... Claro, cuando miro... Es muy sencillo. Cuando miras los datos de... Estrictamente estamos hablando de brutalidad policial, la máxima expresión de brutalidad policial sería el asesinato de un policía por parte de un policía de una potencial persona o inocente de facto delincuente. o no inocente, pero que se lo carga ahí, como hemos visto en tantos vídeos. Claro, como hemos visto precisamente en el de George Floyd. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos habrá aproximadamente, calculan, entre 320 y 340 millones de personas. ¿Sí? Esto es un montón de gente. Joder. Ahora, esta gente tiene en la segunda enmienda de su Constitución, en el segundo artículo de su Constitución, tiene garantizado y son invitados al derecho a portar armas. En la segunda enmienda. Bien regulada. La segunda enmienda. ¿Ya es la segunda enmienda? Primera, libertad de expresión y religión. Segunda, el derecho a portar armas y a tener una milicia bien regulada, que permita mantener la tiranía lo más alejada posible de su territorio. Esta es la explicación que le dan aquellos que escriben la Constitución, ¿no? Están un poco intentando liberarse de ese yugo monárquico, ¿no? de los ingleses. Al final, en realidad, otros expertos hablan que la verdadera razón de la independencia estadounidense es... como casi todo en esta tierra. El dinerito. Efectivamente. Decir, ellos lo resumían en impuestos sin representación, ¿no? Porque ellos decían que pagaban mucha pasta y que luego la reina decía lo que se le ponía, claro, o hacía lo que ya se le ponía. Que lo usaba para fumarse el té. En su vulva. Claro. Claro. Y que también es comprensible hasta cierto punto. Pero bueno, también determina un poco los derroteros por los que continúa el país en su historia. Entonces, claro, dices, ok, 340 millones de personas. Ahí es nada. Eso implica que va a haber un cuerpo policial muy tocho. Ahora, estos policías, por esa segunda enmienda precisamente y por la sociedad también, de la que podríamos hablar mucho, cuán violenta es la sociedad estadounidense, cómo se producen las interacciones entre unos y otros, la exposición que tienen a la muerte, etcétera. La cuestión está en que ser policía aquí yo entiendo que no tiene que ser nada jodidamente fácil. No tiene que ser divertido cuando cualquier persona que pasa por la calle puede llevar un arma legalmente. Legalmente, claro. Y entonces, el tener un arma, especialmente, además de poder llevarla legalmente, implica, en algunos estados, muy poco proceso. Es decir, firmas un papel. Yo he vivido en Arkansas, en ese sur tan denostado ahora, y es que básicamente firmabas un papel, pagabas 27 pavos y ya podías ir a Walmart a comprarte un pistolón. ¿Sabes? O sea, eso, como es una política, al final esto es un estado federal, cada estado cada estado de la Unión estadounidense tiene mucho margen de libertad para tratar muchas cuestiones de que competen a lo que es su territorio como Estado. Por eso vemos tanta disparidad con el tema del coronavirus también. Por eso vemos al presidente estadounidense diciendo yo creo que deberían abrir, pero al final los gobernadores de cada estado hacen lo que ellos quieren, porque es como está montada muy simplificadamente. Un buen ejemplo es la pena de muerte. Como en un país puedes morirte, pues te pueden matar dependiendo del estado en el que hayas delinquido. Sí. Además, eso, con cláusulas muy diferentes dentro de esa pena capital. Bueno, la cuestión está en que tienes un montón de gente a la cual se le protege su derecho a llevar armas de manera primordial, y por otro lado, tienes a una policía que tiene que hacer su trabajo, que es que no se cometan crímenes o solucionar crímenes, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que eso no es nada fácil. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver, pero si hay brutalidad policial, ¿qué está sucediendo aquí? Hay un índice muy alto de agresividad por parte de los policías, un montón de asesinatos como este de George Floyd, que es un asesinato, repito, y esa persona tendría que ser juzgada como tal. Se producen de manera masiva. ¿Hay de verdad un problema tan grande que requiere que la gente en masa se lance a la calle en todo el territorio y se produzcan esos altercados, que se extienda por todo el mundo y digamos, haya tal respuesta? Bueno, ya sabes que mi dato que te aporto siempre, friki, es sobre los videojuegos. Sobre videojuegos. Que es esto puede ser un indicador, supongo, también de yo juego a 3 juegos, ¿no? Ahora mismo. Dime. Pues en los 3 videojuegos, además juego online.
la primera pantalla que te aparece ahora mismo Sí. es el mensaje de Black Lives Matter y el manifiesto, un pequeño... En los 3 juegos se han suspendido eventos, Claro. como la presentación de PlayStation 5, o sea, lo han pasado del 4 al 11. Que dirás, bueno, es una semanita, pues es importante. Es que no sabía esto y me da mucho más que pensar porque el último comentario, la última cuestión que quería añadir a este debate, porque en realidad yo no quiero ofrecer, no tengo las respuestas al 100%, solo puedo ofrecer lo que veo, lo que siento y en un momento dado mi opinión. Pero esto se alinea perfectamente con una cuestión que hablaremos luego para cerrar, que es el cómo esta situación se ha convertido en un elemento beneficioso De para marketing. determinadas empresas, Es un elemento de corporaciones marketing. y cualquier entiendo. y cualquier organización tratando de hacer dinero. Sí, Pues un que, elemento claro, más de es que marketing. cualquier empresa va a intentar sacar tajada de todo. Me Claro. parece que nos ha quedado claro. Y si no, ponte a verte los anuncios del coronavirus aquí en España, que madre mía. Madre es una mía. Es una cuestión también de la que podríamos hablar mucho. ¿Hasta qué punto eso es, por supuesto, legal es, pero es ético? Si de verdad te pones a pensarlo, suena también el adscribirse de manera ciega a lo que se está produciendo, o el adscribirse a la ideología o al bando concreto que está manifestándose. En fin, la cuestión está en que... Eso. Dime. No, eso, que te he interrumpido con lo del dato de los videojuegos y creo que debes dar datos sobre lo que ibas a contar sobre la violencia policial, ¿qué pasa? la brutalidad. De la violencia policial, claro, lo ves y dices, vale, voy a los datos. Y veo, joder, 2019, en un país de 340 millones de personas, hubo 1.004 asesinatos por parte de la policía. Que es una jodida locura, 1.004 asesinatos. Son 1.004 personas muertas. Es mucho. Sí. Pero claro, hay 340 millones de personas. Es decir, estaban diciendo, están ahora mismo, el coronavirus, ya apenas se habla de ello, no parece ser, están diciendo que en realidad no es tan mortífero como pensaban y que no era para tanto, y han muerto 103.000, creo que llevan. Joder. Ahora hay una corriente bastante fuerte, tanto en los medios como entre la sociedad estadounidense, que se cree que se sobrereaccionó a todo el tema del coronavirus. Y que la realidad está en que el coronavirus es una gripe bastante más fuerte y que, claro, que se debería de haber tratado de otra manera, que se debería de abrir todos los espacios, todos los estados y de hacer pues cuarentenas muy selectivas, en fin, que se debería tratar de manera más relajada. Y hay 103.000 muertos en esta y siguen y continúan, a diferencia de ¿Pero los porque les territorios parecen europeos. pocos? No es que les parecen pocos, pero dicen, joder, es que si miramos, aquí de gripe mueren 60 y pico mil todos los años. Dicen, vale, entonces esto que sí, que es el doble de lo que muere la gripe, pero al final es la gripe. Es que también mueren 360.000 por enfermedades coronarias, por tener problemas de sobrepeso, problemas de adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, que muere mucha gente. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa? Que no podemos simplemente comparar un número con un número. Joder, 1.000 muertos por violencia policial, 103.000 por coronavirus, ¿qué es peor? No es así, la vida no es así, no es tan sencilla. Pero sucede que sí lo están haciendo así para argumentar ese racismo aparentemente brutal y galopante que existe en la nación estadounidense. ¿Sí? ¿Por qué dicen? Porque claro, te pones un poquito a ahondar más en el número y dices, vale, de esos 1.004, 235 eran negros y 370 blancos. 157 hispanos, 39 pone otros, y luego hay 198 que pone unknown, desconocido. Es decir, que no pudieron identificar su raza o no sé qué pasaría ahí. Sea como fuere, 235 personas negras muertas en 2019 a manos de la policía. Es un montón de gente. Pero hay 37 millones de personas de raza negra en Estados Unidos. Entonces, si la policía... ¿Cuánto era? ¿Perdón? ¿Cuánto era el porcentaje? Es un 13% de la población. 13.
Es un 13% de la población. Calculan, depende de donde mires, varía del 9 al 13%, que es otra cosa también que creo que la gente fuera de Estados Unidos tendría que tener en cuenta. Esto se sabe que incluso en el propio Estados Unidos están muy equivocados en lo que a sociedad se refiere cuando les preguntan cuál es el porcentaje de población de raza negra. Hasta que me escribiste en WhatsApp hablándome del tema, yo pensaba que era por lo menos la mitad de la población de Estados Unidos era gente de raza negra. Pero convencido estaba, ¿eh? Sí. Y yo cuando era niño, yo también pensaba que el porcentaje de negros era significativamente más alto del que es en realidad. Entonces, eso te da que pensar cuando tienes que oírles que les falta mucha visibilidad y que sienten que sus voces están oprimidas y que no existe ningún tipo de representación o una representación ínfima de la minoría negra estadounidense. Es muy debatible porque depende, al hacer una afirmación tan general está claramente incompleta y errada, porque dices, depende de dónde. Es como si estuvieran en igualdad de condiciones, quiero decir, cuando realmente no lo están, porque son menos. Son menos, pero entonces, ¿cómo lo gestionas eso? Porque sí que es cierto que dices, joder, lo que pasa es que hay muchos blancos, muchos más blancos ricos que negros ricos. Vale, pues ahí sí que tienes razón. O mucho lo que dicen, aquí siempre dicen, hay muchos más hombres blancos que son CEOs, ¿no? Directores o mandamases de empresas. En puestos de responsabilidad que claro, negros. Y que negros. Y dices, pues sí, claro, es así. Pero claro, el asumir que eso es así porque hay racismo, joder, es que es tirarse un triple básicamente desde tu campo. Ya, pero... Y esto es mi opinión. ¿Por qué? Pues porque hay muchos indicadores que a lo mejor te dicen que hay mucho más que racismo, que puede que exista también. Y que el racismo además es muy difícil de cuantificar, especialmente cuando es tan sutil. Porque al final en un trabajo, ¿por qué contratan a uno y no a otro? Es casi imposible demostrar que es por cuestiones de racismo. Si bien hay estudios sociológicos en los cuales ponían nombres, no sé si lo he visto hasta alguna vez, No. Un estudio muy famoso aquí decía, hacían currículums que enviaban a puestos de trabajo, era el mismo currículum exactamente, pero unas veces lo enviaban con un nombre claramente no negro, o más, digamos, blanco, Steven Smith, o algo así era, y el otro ponían Lakeisha Johnson, que es un nombre que claramente puede atribuirse a una persona negra de raza negra estadounidense. Entonces decía, el porcentaje de contratación o de respuesta era mucho más alto en el caso del blanco que en el caso del negro. Ya, tío. Entonces dices, hostias, eso sí que puede ser un indicador muy claro de racismo. Y no puede venir el tema este del maravilloso documental en el que, aparte de que 1 de cada 4 pesos mundiales está en Estados Unidos. Sí. Es decir, que el 25% de la población reclusa del mundo está en Estados Unidos. Y que, a su vez, ¿cuánto era el porcentaje de población negra entre los reclusos? Yo me acuerdo, ¿cómo era el dato? Un tío blanco, 1 de cada 17 personas blancas tiene probabilidades de ir a la cárcel. Y sin embargo, cuando estén todos los negros, es 1 de cada 3 ir a la cárcel. Qué bien me he explicado, joder. Bueno, quiero decir que tienes 1 entre 17 si eres blanco y 1 entre 3 si eres negro. Y luego te vas a la población reclusa de Estados Unidos y es la inmensa mayoría. Sí, claro. Sí, estamos diciendo que es un 13% de población en total. Sí. Eso no viene de un principio racista, que estamos dando por hecho que los negros son, o es verdad que es que los negros son los que delinquen. Es imposible, tío. Claro, es imposible. En realidad es muy, muy, muy difícil determinarlo. ¿Verdad? Porque claro, es mucha casualidad, ¿no? Y ya luego tendríamos que hablar de todas las leyes maravillosas de las que has estado hablando antes, después del esclavismo. Desde luego. Yo creo, si te tengo que dar mi opinión al respecto del tema, yo creo que probablemente haya un componente racista. No lo niego en absoluto y creo que sea muy posible. Tiene que haberlo. Pero por otro lado, creo que en realidad es un componente clasista. Es una cuestión de clase. ¿Sabes? Es decir, desgraciadamente, y por esas cuestiones sistémicas que se han producido hasta hace 50 años, la gente de minorías, tanto negros como hispanos,
Es verdad, sí. También la gente de minorías, negros y hispanos principalmente. Porque es dinero. Claro. Es lo que determina que existan comunidades de gente de estas razas, vamos a decir, aunque ser hispano no es técnicamente una raza, pero bueno, de este perfil racial, que sean comunidades empobrecidas en un porcentaje mucho más alto. Y al final, como tú bien sabes, porque eso es común en todos los países, la pobreza implica un alto nivel de crimen. Efectivamente. ¿Sí? Y como consecuencia se convierte en un círculo vicioso. Si a ello le unes la manera de gestionar las cárceles y las leyes para condenar a la gente, pues se monta una combinación perfecta para que gentes de determinadas razas queden en prisión y sean claramente maltratadas. Luego, pero hay que mirar todos esos elementos. No podemos decir simplemente hay más negros en las cárceles porque América es racista. Porque creo que no es tan sencillo como eso. Y lo que creo que la gente tiene que entender. Todavía, por supuesto, les quedan muchos pasos a lo mejor que dar en esa dirección en cuanto a la igualdad. De hecho, ¿te refieres a América como la sociedad americana? Sí, claro. Estamos hablando del caso estadounidense en concreto, claro. Porque el sistema está claramente ha sido racista en muchas ocasiones. Sí, claro, pues eso no hay ninguna duda. Eso es que cualquier persona que lo dude, vamos a ver. Hasta con el buen rollista de Bill Clinton. La política... Acuérdate que me indigné con la política de Bill Clinton. Yo que me pilló jovencito y pensaba, mírale qué imagen. Menudo cabrón, chaval. Bill Clinton, del que hablaremos luego cuando tratemos el progre. Sí. Bill Clinton es un personaje, en muchos casos, lamentable. Sí, lamentable es la palabra. Nivel. Y no estamos hablando de Mónica. Sí. Estamos hablando de sus políticas. Claro. Que para que la gente lo entienda por si no les queda claro, o sea, Bill Clinton aprobó una serie de reformas legales que castigan mucho más crímenes menores y crímenes más comunes entre determinadas comunidades como la negra y la hispana, poniendo de facto cientos de miles de personas en la cárcel. Por el hecho, a lo mejor, de llevar 1 gramo de cocaína, pues ya te has quedado en la cárcel. Es que la cárcel para toda Olvídate vida, de salir. Olvídate de salir. Claro, por tener 10 pavos de marihuana entre 5 y 10 años. Pero bueno, vamos a ver Bill Clinton. Vamos a ver Bill. Él dice que es que la sociedad estadounidense quería mano dura con los delincuentes. Vamos a ver. Que lo que dicen es que lo que hizo fue copiar las estrategias de los republicanos. Porque siempre perdían por la mano dura. Los otros, mano dura, leyes. Vamos a perseguir el crimen. Hasta que este dijo, quiero ganar yo. Voy a hacer lo mismo. Y ganó. Es que durante toda la década de los 80 prácticamente y el primer tercio de los 90 fueron siempre tanto Reagan como Bush los que llevaron la voz cantante en el gobierno, los que se convirtieron en presidentes, ambos republicanos, que para aquellos que a lo mejor puedan sentirse un poco perdidos, los republicanos en Estados Unidos son la gente del partido político, digamos, conservador. Siempre estamos hablando de un sistema político capitalista y de derechas, en el cual el bienestar social se cuida de manera muy inferior, o de manera inferior, vamos a decir, porque no es tan inferior como la gente piensa, de esto hablaremos otro día, se cuida de manera inferior cuando lo comparas con el estado de bienestar social que vemos en Europa, en España, Francia, Alemania, etcétera. Entonces, para hacer un paralelismo, los republicanos serían el PP, es decir, el partido mayoritario conservador, y los demócratas serían el PSOE. Siempre, ambos, cualquiera que te diga que el PSOE es verdaderamente socialista, no podemos ya hablar más, porque si sabes que tenga políticas sociales es una cosa, que yo antes tenía un pelazo también. Claro, ¿sabes lo que te refiero? O sea, el PSOE en realidad es un partido de centro y es bastante moderado y relativamente hasta cierto punto conservador. La cuestión está en que los demócratas son tan progresistas como pueden serlo el PSOE. No son Podemos, pero tampoco son Ciudadanos. Están ahí entre medias. El sistema estadounidense en realidad tiene muchas menos diferencias. Es un sistema bipartidista muy homogéneo en ese aspecto, que es muy curioso, ¿no? Una sociedad tan vastamente heterogénea como la estadounidense, que cada uno viene de su padre y de su madre y que todos se puedan agrupar en 2 grupos. Sean forzados a agruparse en 2 grupos. Es verdad. ¿Sabes? Porque es como montan el sistema, de nuevo, los padres fundadores. ¿Por qué lo hacen así? Porque un sistema bipartidista con una homogeneización tan clara te permite
que la gente se una como comunidad, en este caso como nación, y como consecuencia crear una nación, una comunidad de personas mucho más fuerte. Por eso es así. Es por el mismo motivo que existe la ley D'Hondt en España. La ley D'Hondt en España existe básicamente para que la heterogeneidad de partidos se traduzca en homogeneidad a la hora de gobernar por medio de pactos y por medio de menos representación para unos y más representación para otros. No vamos a meter ahora con la ley D'Hondt porque si no la gente se nos duerme, Vidi. Mejor, tío. Claro. Entonces, para cerrar un poco el tema de la cuestión racial, y lo que yo quiero transmitir en realidad, cuando lo veo desde aquí, es que es más complicado, ¿no? Que un policía blanco mate a un negro es lamentable, es horrible, pero no te cuenta toda la historia de lo que está pasando aquí o de por qué de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Además, eso implica que es mucho más difícil el venir, el conseguir o el poner en práctica soluciones. Porque ¿qué solución le pones? O sea, vamos a ver, si hay cientos de miles de interacciones de policías a la semana, al año, lo que quieras, y de vez en cuando un tipo comete una atrocidad como la de este policía Derek Chauvin, vamos a ver, los policías, estoy convencido de que tú le preguntas y el 99.9 de los policías sabe que no le puedes poner la rodilla en el cuello a una persona esposada y dejar caer todo tu cuerpo porque lo asfixias y lo matas. Quiero decir, esto lo sabe la gente. ¿Qué pasa? De hecho, se lo dice el compi. Claro, el dice, oye, ¿no te policía estás compi pasando? se lo dice, oye, tú... Entonces, claro, ¿qué dices? Pues, ¿cómo puedes tratar esto? Lo puedes tratar a lo mejor reentrenando a la policía. ¿Qué pasa? Que Black Lives Matter lo que proponen es retirar los fondos a la policía, desmonetizar a la policía, como en YouTube, ¿vale? Es decir, que el gobierno no les dé ningún tipo de dinero. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que se acabe la policía? ¿O que...? No lo describen. Ellos dicen que se tiene que defund the police, quitarle los fondos a la policía y... Que se ponga un grupo privado. Y que esto revierta en la comunidad y en la armonía entre las razas en el país. Una cosa así viene a decir. Precioso. Y que la seguridad dependa de la buena voluntad de las personas, como no salir de casa por el coronavirus, por ejemplo. Pero venga, hombre. Es que no lo sé, a lo mejor tenemos que traer a un Tío. hispanohablante del movimiento Black Lives Matter que puede desarrollar más lo que no desarrollan en su página web, que te repito, he leído y he indagado todo lo posible para ver en realidad qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, es complicado y es difícil de atajar también. ¿Sí? Y creo que políticas sociales suenan como la solución más factible a este tipo de cosas, pero políticas sociales se llevan implementando desde los años 70 en este país. Además, las políticas sociales tardan un montón en hacer efectos. Claro, y no es que... tienen que instalar en la sociedad, en la mentalidad de la sociedad. Claro, eso lleva generaciones y no volvemos a lo mismo, 2 más 2, 4. Entonces, es un tema mucho más complejo. Entonces, cuando ves, pues eso... a la gente adscribiéndose de manera Stop Racismo, sí. Hombre, por supuesto que Stop Racismo, eso lo tenemos clarísimo. Claro, eso no hay ninguna duda, pero no es tan sencillo el tema y no sé si esta gente en realidad ni siquiera de lo que habla es de racismo, pero habla más de acabar con la brutalidad policial, que sucede que afecta más a los negros. ¿Sabes? Hombre, yo creo que sí, ¿no? No, que afecta más a los negros, eso sí es así. No, quiero decir que yo creo que en este caso se refieren más a la brutalidad policial. Bueno, pero ellos hablan de Stop Racismo. ¿Sí? Y hablan de que la comunidad negra ha sido maltratada durante 3 siglos y como consecuencia esto tiene que cambiar ya. Y la realidad es que ha cambiado mucho también, ¿no? Porque es el hecho que cambiar ha cambiado jodidamente mucho. Hombre, solo faltaría. Claro. Por supuesto. Es que en eso no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Pero creo que tiene que si de verdad quieres formar una opinión acerca del tema, tienes que intentar entenderlo un poco más. ¿Cómo decirlo? Tienes que entenderlo. Tienes que tratar de entender todos los factores. Claro, de entender todos los factores que provocan. Claro, que provocan esa situación. Claro, tío, es que sois un país complejo. Que tenéis a Trump de presidente, tío. Claro. Que a partir de ahí, tío, es que todo es posible. O sea, un ser tan lamentable como Trump. Pero que lo han votado millones de personas. Como Trump, colega de nuestro coleguita Jeffrey Epstein.
Eso para otro. Jeffrey Epstein. Es otro día. Tenemos que hablar de Madre Jeffrey mía. Epstein porque vaya tela Jeffrey Epstein. Vamos a hablar de ello. Tela. Lo último con lo que quería cerrar el tema este del que me parece uno de los elementos más sorprendentes es cómo se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Que es algo a priori encomiable, ¿no? Dices, joder, qué bien que toda la gente sale fuera porque están en contra del racismo. Pero no sé si... No sabes si por las razones adecuadas. O no sé sabes si ni han siquiera entendido el movimiento. Claro, no sé si ni siquiera Ni entienden... lo que están reivindicando. Claro, no sé si ni siquiera entienden lo que está sucediendo. Que es muy fácil ver una foto en Instagram. Claro. Stop racismo. O tal y decir, pues yo también. Claro. Pero no me preocupo ¿cuál es el sentimiento detrás? ¿De verdad es stop racismo? ¿O de verdad...? Por supuesto, todo el mundo está... La mayor parte de cualquier ser humano con sentido común, creo yo, personalmente, que tendría que estar en contra del racismo. Entonces... pues sí. No puedo juzgar a aquellos que lo ponen, pero sí puedo analizar a lo mejor por qué lo ponen. Es decir, ¿por qué ponen stop racismo cuando un policía blanco estadounidense mata a un negro estadounidense, pero no ponen stop racismo todos los días cuando sabemos de facto que hay gente de raza negra vendiéndose como esclavo en Libia? O no ponen, ¿sabes?, stop racismo cuando se producen maltratos en un centro de menores de Ceuta, por ponerte un ejemplo, que me lo estoy ahora mismo inventando, no sé cuándo se produjo eso por la última vez, pero claramente es un español de raza blanca maltratando a un chaval marroquí de raza norafricana. Entonces, eso no lo ponen. ¿Por qué? Y en realidad, desgraciadamente, yo creo que por lo que es porque el imperialismo cultural estadounidense todavía es muy pujante y va cambiando conforme a su sociedad evoluciona, ¿no? Y creo que hay un componente muy importante de imperialismo cultural en que esta gente famosa o que esta gente completamente ajena a la realidad estadounidense ponga este tipo de mensajes, repito, libremente, que pueden hacer lo que quieran, pero el hecho está en que lo pones con unos actos de racismo, pero con otros que a lo mejor están sucediendo en ocasiones, en países, en realidades determinadas, a la vuelta de tu esquina, ni siquiera haces la vista gorda y ni siquiera te paras a pensar en ello, ¿sabes? Sí. Entonces creo que eso también, desde fuera, aquellos que se manifiestan al respecto tendrían que pensarlo muy mucho y no sé si lo están pensando o no. Tú a lo mejor, no sé, Vidi, si has hablado esto con gente o cuál es el sentir en España al respecto. ¿Es algo aislado de estas 2.000 personas que se manifestaron frente a la embajada estadounidense y sin más? A ver, yo estoy un poco aislado por el corona porque sabes que soy un paranoico. Ya. Y no es que salga mucho. Sí. Y como encima buscaba la desinformación absoluta, pues me enteré de todo por Twitter. Claro. Y que puede ser un punto. La información que me dio Twitter, que encima se lió con la gente que desde España apoyaba a Trump, es que aquí fue una locura. Fue una locura, porque la gente visto lo que dijo Trump y entonces mucha gente se adhería a lo que dijo Trump. Joder, qué lamentable. Y era un completo sinsentido, por lo que dije que yo me voy a estar quemando la sangre por la gente en Twitter, porque yo en Twitter me meto a desahogarme. En el momento que me produce más crispación que desahogo, me salgo. Ya. Y lo que he podido hablar con mis compis, con mis colegas, que ya te digo, casi les he contado yo la anécdota una vez. ¿Te has enterado de lo que ha pasado en Estados Unidos? Por supuesto que me he enterado. Le he contado pues esto, las diferentes manifestaciones que me he ido encontrando, como la de los 3 juegos a los que juego, sí, o la manifestación que se produjo el otro día en las diferentes ciudades de España, que no fue solo Madrid. ¿Ah, sucedió en más lugares de España? Sí, sí. Pensé que era Madrid y Barcelona, principalmente. Ahora te lo miro, vamos. Sí, no, seguro. No, que te lo digo que no lo sabía. No lo sabía y seguro que sí. Lo primero que piensas, por supuesto, es, pues claro que sí. Todo es racismo, es que es evidente. Claro, no a eso. Luego te pones a pensar, ¿pero qué hacéis ahí todos juntos, cabestros? Que hay un virus por ahí deambulando. 2 dedos de frente. Sí. Pero es que esto... Tenemos que tener cuidado con lo que decimos por si no se nos entiende. Pero esto es un poco como lo del Me Too. Hasta que en Estados Unidos no decidieron que importaba, no importaba, tío. Es verdad. Y... ¿O no? Sí. Importaba, pero no importaba, ¿entiendes? No importaba de verdad.
hasta que fue un movimiento mundial. Sí, claro. Y también el cómo en el propio Estados Unidos todo este tema del Me Too ahora se le están empezando a ver un poco las vergüenzas. ¿Por qué? Porque sucede que hay carrera electoral ahora mismo aquí en Estados Unidos. En teoría, si todo va bien, que no se sabe, deberían producirse las elecciones en noviembre de este año. Y tenemos por un lado a Trump, que obviamente está denunciado por no sé cuántas mujeres por acosador sexual, por hacer comentarios machistas y deleznables, por ser un hombre de mierda. Para ser exacto. Pero luego en el otro lado resulta que tienes a Joe Biden, que es el candidato demócrata, que también tiene ahí un cholón de mujeres que lo acusan de propasarse y de acoso sexual. ¿Qué pasa? Que ahora tanto la gente del Me Too Movement como los medios progresistas, que en su momento, y con toda la razón, atacaron brutalmente a Trump porque se lo merecía, si bien es cierto, pese a que le atacaron, el hijo de puta ganó, a este Joe Biden apenas lo cubren o lo cubren de manera, digamos, con una luz completamente diferente. ¿No? Es el mal menor. Claro, o que estas mujeres obviamente es de hace muchos años, o que intentan, está cubierto y se ve de una manera diferente. Cuando empezaron a salir, se le pedía automáticamente la dimisión, juzgarlo, etcétera, que es lo que hay que hacer, por otra parte. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, o todos iguales o no. O no. Yo es que creo que 4 años después no hemos asimilado que Trump... ¿Perdón? Que yo creo que 4 años después no hemos asimilado que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Es que ¿cómo lo vas a asimilar? Todavía no nos lo creemos. Es que es difícil de creer. Fácil de entender, no obstante, si te pones a mirar el por qué se produce, ¿no? Y en realidad, otra de las cosas que viene al hilo de lo que piensa la gente fuera de Estados Unidos, de qué es Estados Unidos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la gente erróneamente piensa que el porcentaje de población negra es mucho más alto del que es en realidad, es un 50%, es la mitad, ¿sabes? O un tercio, cuando en realidad es un 13% Convencido solo. Estaba yo. Convencido. Claro, ¿qué pasa? Que la gente no entiende que al final la mayor parte o la gran mayoría de la población que compone la nación estadounidense son gente de clase media-baja, de talante conservador y de raza blanca. De estos 340 millones, estos son 280. Y esto es a lo mejor lo que la gente fuera no entiende. Que la gente fuera se piensa que es el blanco progresista que vemos en la serie o la peli de turno, con el mejor amigo negro y el segundo mejor amigo chino que le gusta a la muchacha latina, ¿no? Que es lo que nos venden sus medios de televisión, especialmente en los últimos 10 años, ¿no? Podríamos hablar del paradigmático caso de la Guerra de las Galaxias. Esa reproducción multicolor de la historia original que hacen. O multicolor y multigénero, ¿no? Que hay que hacerla quizá también, ¿no? Porque hay que darle representación a las mujeres. Para ir educando un poquito a las personas también. Claro, pero es muy... Que se vayan acostumbrando. Pero se ve muy claramente cómo es la misma jodida historia, pero simplemente cambias la raza y el género de los personajes. Ya. Y desde el punto de vista artístico es cuestionable, que es desde el que lo cuestiono. No desde el punto ético, que me parece muy, muy correcto y les animo a que continúen. Ya, pero es que la forma más efectiva de educar ahora mismo es a través de la tele, el cine... Sí, los medios de... Y de la música no voy a decir nada, tío, porque me pongo a llorar. ¿Cómo hay que educar a través de la música? Yo creo que en realidad la mejor manera de educar... creo que al final los productos de entretenimiento creo que tendrían que ser la guinda en el pastel. O tendrían que ser la mecha que enciende el cartucho. Sí, que no están obligados a ello, pero... No que no estén obligados, sino que creo que a lo mejor se les da un papel más importante del que en realidad deberían tener. Que en realidad donde debería de estar la educación es tanto en la casa como en la escuela y en los grupos sociales, y vigilarlo mucho, protegerlo y reforzarlo de la manera que sea, ya sea de manera verbal, de manera económica, de manera con tiempo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, esto ya es otro debate complicado. Entender el entretenimiento como lo que es, porque yo llego a casa y me apetece poner tiros en la cabeza internacionalmente en el Call of Duty. No que me cuenten Call of Duty, claro. Historias de bondad. Quiero descargar adrenalina y frustración. Claro, bueno, eso es al final es tu situación.
personal. Entonces, hay que también tener en cuenta ese componente de imperialismo cultural, es un poco lo que quería decir, y que la gente también lo entienda como tal, y que al menos sepa reconocerlo, ¿no? Porque creo que los hechos lo demuestran. Por cierto, que quiero terminar, invito a la gente que en realidad indague, busque, y si de verdad les interesa el tema, intenten leer, oír, ver, mejor dicho de oír, escuchar más acerca del tema para entenderlo un poco mejor, porque es verdaderamente muy interesante. O sea que ese es el mensaje que yo en realidad quiero transmitir. Si solo puedo hacer que se lleven una cosa de esta conversación que estamos teniendo Ovid y yo, es que ni me alineo con los blancos ni con los negros per se, sino que creo que en realidad lo que hay que hacer es intentar entender qué es lo que se está produciendo antes de alinearse con unos o con otros. Y en la cuestión del racismo, claramente, creo que tiene que ser eliminado y que tiene que ponerse medidas y políticas en prácticas para que de facto así sea, especialmente en la nación estadounidense, que es tan heterogénea y que tiene tanta diversidad racial.